Basque, confianza y seguridad certificadas. Basque te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. Basque te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Saludos cordiales, amigos de Convergente TV. Bienvenidos a Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas de la paz, la guerra y el orden internacional. Esta noche con el tema Orden de batalla, Venezuela, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado una señal de fuerza, no diría sin precedentes, ya que en el año 2020, pues ya lo hicieron. En esta oportunidad ordenó el despliegue de tres destructores y 4.000 infantes de marina hacia el Mar Caribe, muy cerca de las costas venezolanas. Lo que oficialmente se presenta como una operación antidrogas, en la práctica estaría cargado más bien de un objetivo político, es decir, presionar y acorralar al régimen de Nicolás Maduro, a quien acusan de liderar el Cartel de los Soles y colaborar con la organización del Tren de Aragua. En cuanto al despliegue militar, 3 buques de guerra encabezan esta ofensiva naval, reforzados por un submarino nuclear, aeronaves de reconocimiento tipo P-8 Poseidón y un barco equipado con misiles, esto según los medios estadounidenses. El despliegue es una muestra de fuerza con un propósito disuasivo, pero que deja abierta a otras opciones de tipo militar. No obstante, expertos en el combate contra las drogas han señalado que los marines carecen de experiencia en operaciones antidrogas y que deberían involucrar más bien a la Guardia Costera, lo que genera dudas sobre si se trata de una lucha contra el narcotráfico o de un movimiento geopolítico mucho más amplio. La clave que permite este inédito movimiento norteamericano está en una decisión estratégica del presidente Trump al asumir su segundo mandato, es decir, designar a los carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales, especialmente designados en estos términos. Esta medida le otorga un marco legal para congelar activos, criminalizar el apoyo material a estas agrupaciones, imponer restricciones migratorias y, sobre todo, usar recursos militares en el extranjero. Gracias a este marco legal, Estados Unidos ya confiscó más de 700 millones de dólares en bienes atribuidos a Maduro, incluyendo mansiones, aviones y joyas, acorde a lo que la prensa internacional recoge. Además, Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura, superando incluso lo que en su momento se ofreció por Osama Bin Laden, como recordaremos. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró que Estados Unidos está preparado para usar todo su poder en aras de frenar el flujo de drogas hacia su país. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel de narcotráfico, según la opinión de esta administración. Maduro no es un presidente legítimo, es un líder fugitivo de este cartel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas, insistió la portavoz de la Casa Blanca, Leavitt. La reacción en Caracas no se hizo esperar. El presidente, dictador Maduro, ordenó la movilización de 4.5 millones de milicianos, enviando un mensaje simbólico de resistencia, puesto que realmente no son un grupo armado, especialmente entrenado, son ciudadanos, funcionarios públicos, obreros y campesinos, a los que el régimen busca armar para dar una señal de cohesión y apoyo popular. La Cancillería venezolana denunció que la acción de Estados Unidos amenaza la paz regional y viola la zona de paz. El Diosdado Cabello acusó a la DEA de ser el verdadero cartel, mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, subrayó la incongruencia de centrar operaciones en el Caribe, cuando según él, el 90% de la droga hacia Estados Unidos transita por el Océano Pacífico. En un discurso incendiario, Maduro aseguró que ningún imperio tocará suelo sagrado de Venezuela.
Para analizar este tema se encuentra con nosotros el coronel de servicio pasivo Roberto Marchán Brito. Él es licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares por la Politécnica del Ejército, licenciado en Antropología Cultural por la Universidad Politécnica Salesiana y magíster en Sociología Política por el Flaxo. Un gran amigo de esta casa, evidentemente. Damos la más cordial bienvenida a Roberto Marchán. Buenos días, buenas noches, Timmy. Para mí también es un gusto poder conversar contigo nuevamente. Gracias, Roberto, para entrar en materia, en un tema tan interesante, tan escabroso también debo decirlo. Quería consultarte inicialmente el orden de batalla en tanto concepto militar que se refiere a la disposición, organización y composición de las Fuerzas Armadas en un conflicto o en una campaña militar, en este caso Venezuela y Estados Unidos, todo en el supuesto no consentido de que se produzca un enfrentamiento. ¿Cómo, cómo analizarías este esfuerzo bélico, tanto de Venezuela como de los Estados Unidos, en términos de la orden de batalla, o del orden de batalla, Eh, perdón? Sí, Tim, y yo quisiera hacer un pequeño paréntesis a tu pregunta antes de contestarla. Primero indicando de que este es un tema muy escabroso porque se mete dentro de él cuestiones geopolíticas, cuestiones políticas, cuestiones de diverso tipo, donde están un montón de actores y donde lo que suele ocurrir generalmente es que las cosas no son absolutamente claras. Lastimosamente, es difícil encontrar un poco de claridad acerca de quién tiene o quién no tiene la razón, porque son narrativas que se expresan de lado y lado. Y ahí es cuando nosotros que tratamos de hacer un análisis geopolítico tenemos que tratar de basarnos en hechos empíricos, en hechos demostrables, que lastimosamente no son muy frecuentes porque hay mucha obscuridad dentro de todos estos ámbitos. ¿Y es por qué? Porque según estamos hablando de un asunto de drogas, de un asunto geopolítico. Por ejemplo, las drogas, según el último informe de Naciones Unidas, mueve en la economía mundial 522.000 millones de dólares, una cantidad enorme de recursos y por lo tanto una cantidad enorme de gente de diverso tipo, de diversas circunstancias que están involucradas en ello y por eso también las cosas se vuelven cada vez más oscuras. Eso como aclaración. De lo que tú me indicas, para que nuestros oyentes nos entiendan, el orden de batalla no es más que una comparación que se hace entre dos contendientes, dos o más contendientes dentro de un proceso de conflicto o un proceso de guerra. Es decir, comparar la cantidad de personas y cantidad de equipamientos, cantidad de el despliegue que hacen en el territorio y los recursos que tienen del un bando con la cantidad de equipamiento de personas y despliegue y recursos que tiene el otro bando para tratar de tener una idea acerca de quién de los dos podría tener mayores probabilidades de vencer. Tomando en cuenta de que siempre o nunca, más bien dicho, en una guerra el vencedor es siempre el que tiene el mayor potencial aparente, porque todos sabemos que una guerra no se gana solamente con el potencial, con los recursos y las capacidades, sino se gana sobre todo con la voluntad de lucha. Es decir, puede haber un contendiente con una enorme cantidad de tamaño, de recursos, de capacidades, frente a otro con menores capacidades, pero que puede salir perdiendo. Un ejemplo clásico de esto es Estados Unidos en Vietnam, por ejemplo. Estados Unidos en Vietnam obviamente tenía enormes capacidades muy superiores a Vietnam, o a Vietnam del Norte en ese caso, y finalmente perdió la guerra. Perdió la guerra porque Vietnam fue muy hábil en vencer la voluntad de lucha de no solo el ejército norteamericano, sino la sociedad en su conjunto estadounidense. Entonces, en ese sentido, una simple comparación de órdenes de batalla no nos permite, para que todos sepan, dilucidar quién podría ser el vencedor, pero nos da por lo menos una imagen. Entonces, como tú bien dijiste en el principio, ¿qué estamos viendo? Que Estados Unidos ha desviado o ha enviado a la zona de las costas de Venezuela en el Mar Caribe bajo la justificación, entre comillas, de la lucha contra el narcotráfico a tres destructores armados con misiles Tomahawk. Misiles Tomahawk son misiles de crucero que pueden ser lanzados desde los buques y atacan sitios puntuales dentro de un territorio. Un submarino nuclear, si no me equivoco, también debe estar armado con misiles similares y al menos dos
un buque de transporte de aviación de despegue vertical con aviones AB-8B Harrier, y el Iwo Jima, que es un buque que transporta personal. Hablamos de infantes de marina. Ahora, ¿a qué se enfrentaría esa task force, si lo llamáramos así? Aunque recordemos que Estados Unidos está en capacidad de desplegar en un momento determinado una muy buena cantidad de buques, porque Venezuela está relativamente cerca de Estados Unidos, no tienen que cruzar medio planeta como para llegar hacia el Asia o llegar hacia Oriente Medio o lo que se conoce como Oriente Medio ahora. Entonces, pero en este se enfrentarían en teoría a unas Fuerzas Armadas venezolanas que también están compuestas en sus 5 elementos, porque las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen 5 elementos, a diferencia de las circunstancias normales en las que nosotros estamos acostumbrados de efectivos de un ejército, de una armada y de una fuerza aérea. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cual es el nombre específico de las Fuerzas Armadas de Venezuela, está compuesto por el Ejército Bolivariano, por la Armada Bolivariana, por la Aviación Militar Bolivariana, por la Guardia Nacional Bolivariana, que es una especie de policía paramilitar, policía militar, y por la Milicia Bolivariana, que viene a ser los ciudadanos que han sido de alguna manera entrenados por las Fuerzas Armadas para en determinadas circunstancias recurrir en auxilio del ejército, de las Fuerzas Armadas para acciones de guerra o acciones de apoyo al combate, no necesariamente acciones de combate. Y están compuestos del ejército por alrededor se estima, 137.000 efectivos, incluidas las tres ramas de Armada y Fuerza Aérea, con unos 8.000 reservistas. Y se estima que la milicia bolivariana en principio tendría alrededor de unos 220.000 efectivos, aunque todos hemos escuchado de la retórica de Venezuela, nos habla de 4,5 millones de gente movilizada. Por lo tanto, podríamos hablar que puede ser una cantidad mayor. Entonces, esas serían en principio las capacidades en personal que tienen estas dos fuerzas que tal vez se puedan llegar a enfrentar. Ahora bien, si hacemos una comparación con lo que ocurrió, por ejemplo, en el pasado, en las dos últimas intervenciones, por no decir invasiones norteamericanas a pueblos latinoamericanos. En el caso de Granada y Panamá, recuerdan ustedes que en Panamá en 1989 la operación Causa Justa, obviamente todo es justo, cuyo objetivo era derrocar a Manuel Noriega, que fue en principio un operador de la CIA de Estados Unidos, que después se les viró y etcétera, y finalmente lo sacaron. Estados Unidos empleó alrededor de 30.000 hombres en esa invasión, a un país que, recordemos, no tiene más allá de 2,5 millones de habitantes. Perdón, según los datos, 4,5 millones de habitantes. Venezuela está por los 30 millones de habitantes, es decir, es un país mucho más grande, un país mucho más poblado y por lo tanto mucho más complicado. Pero en Estados Unidos en la operación Causa Justa contra Panamá utilizó alrededor de 30.000 hombres. En la invasión de Grenada, que es una isla muy pequeña, que, que en su momento también fue con alguna causa, esta se llamaba Furia Urgente, esta operación para quitar a Maurice Bishop, que había ganado las elecciones democráticas de esa isla, pero sorpresa, era de origen marxista su ideología. Se utilizó Estados Unidos alrededor de 7.000 militares, una cuestión mucho más reducida, pero asimismo la isla de Granada no tiene más allá de cientos de miles de habitantes. Entonces, si juzgamos por estas dos comparaciones, nos daremos cuenta de que en realidad la movilización hasta el momento que tiene Estados Unidos muy difícilmente pueda convertirse en una invasión tal cual se dio en la isla de Granada o tal cual se dio en Panamá. Entonces ahí nos obliga a buscar, bueno, ¿y cuáles son los objetivos? El objetivo declarado, en principio, como decías tú mismo, es el de actuar en contra del tráfico de drogas que existiría desde Venezuela, socapado por el gobierno venezolano, hacia Estados Unidos. Pero ahí encontramos otra contradicción, porque de acuerdo a los últimos informes también de las Naciones Unidas,
La gran mayoría de la cocaína que se produce en tres países fundamentalmente en Latinoamérica. Todos conocemos Colombia en primer lugar, Perú en segundo lugar y Bolivia en tercer lugar. La gran cantidad de la droga que se va a Estados Unidos sale de Colombia, sale de Perú y sale de nuestro país, desde Ecuador. Pero a Ecuador, por ejemplo, nadie le ha hablado en el gobierno de Estados Unidos acerca de un narcoestado, ni nadie habla del gobierno de Estados Unidos acerca de una posible invasión, ni de acciones de operaciones militares en las costas de Ecuador. Pero en fin, entonces ahí encontramos otra contradicción. Entonces, el proceso que deberíamos tratar de hacer es tratar de dilucidar, y ahí me imagino que es lo que seguiremos conversando, Tim, cuáles son los verdaderos objetivos de esta movilización. ¿Qué se pretende hacer del un lado? ¿Cuáles son los objetivos del un lado? Y por el otro lado también, ¿cuáles son los objetivos del gobierno de Venezuela para enfrentar la situación que se le está viniendo encima? Perfecto, Roberto. A propósito de las operaciones de los Estados Unidos, quiero referirme a una muy vinculada a Venezuela. En el año 2020, la llamada Operación Gedeón representó un intento irregular por derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Esta operación, organizada por mercenarios extranjeros y ex militares venezolanos, careció de planificación, de una planificación seria, de un apoyo logístico y sobre todo de una legitimidad internacional. Fue un acto marginal y clandestino que terminó en un fracaso. Tú recordarás, hubo detenciones, y quienes nos siguen, por supuesto, detenciones, hubo muertes, el fortalecimiento del discurso chavista sobre la defensa de la soberanía, etcétera, se fortaleció. Ahora, 5 años después, Roberto, el escenario es totalmente diferente. Este año el conflicto adquiere un carácter interestatal, de tinte formal, diría yo. El presidente Trump, en aplicación implícita de la doctrina Monroe y del corolario Roosevelt, posiblemente bajo el argumento de proteger la seguridad hemisférica frente a la influencia de China, de Rusia, de Irán en este país, pues ha ordenado al Pentágono el despliegue de la flota naval en el Caribe, que tú perfectamente lo explicaste. A diferencia de esta operación Gedeón, esta acción no es improvisada ni marginal, se trata de un movimiento estratégico respaldado por la institucionalidad militar de Estados Unidos, me refiero a una estructura bien organizada y con un potencial de impacto global. ¿Cuál es tu lectura, Roberto, de lo que te acabo de mencionar? Yo creo que es lo que voy a decir, es mi criterio personal, porque como dije al principio, detrás de todo esto hay unas enormes cortinas de humo que no nos permiten ver con claridad de la realidad. Pero yo creo que todo esto se enmarca dentro del ámbito de la realidad geopolítica mundial que estamos atravesando en este momento y que hemos conversado contigo en muchas ocasiones en las que se está dando paso de un modelo unipolar que vivimos a partir del año 91 con la caída del mundo bipolar, con la caída de la Unión Soviética, a un mundo multipolar donde están apareciendo nuevos actores mundiales, geopolíticos, sobre todo China, Rusia y en menor medida la India. Y el declive del hegemón mundial que es Estados Unidos, que ha sido durante estos últimos 30, 40 años el hegemón mundial y que obviamente no se resiste a ese declive. Entonces, una de las cosas fundamentales desde mi punto de vista para Estados Unidos en este enfrentamiento geopolítico con China sobre todo y con Rusia también es asegurar su zona de influencia, asegurar lo que ellos desde la doctrina Monroe mismo, como tú lo decías, han considerado su patio trasero. No pueden darse el lujo de perder su patio trasero. Entonces, antes de enfrentar cualquier otra circunstancia en Oriente Medio o en el Pacífico Occidental contra China, etcétera, tienen que tratar de asegurar su patio trasero desde su perspectiva. Y esto implica tener gobiernos y tener estados que les apoyen abiertamente en cualquier sentido y que le permitan tener una retaguardia estratégica asegurada a Estados Unidos. Y hay varios países que no le son del gusto de Estados Unidos, sobre todo porque sus gobiernos pueden actuar de una manera independiente o un poco más independiente de lo que han actuado en otras circunstancias. Y son específicamente, y ahí viene la retórica que estamos oyendo contra el gobierno de México, contra el gobierno de Venezuela, contra el gobierno de Nicaragua y también contra el gobierno de Brasil.
Ojo, porque Brasil también es un gran contendor geopolítico que yo creo que por ahora tiene un peso regional, pero que está queriendo tener un peso mundial y eso le asusta muchísimo a Estados Unidos, el gran contendor geopolítico que puede ser Brasil. Entonces, bajo ese parámetro, Estados Unidos necesita cambiar esas circunstancias porque necesita asegurarse el apoyo y los recursos de Latinoamérica, en principio, antes de enfrentar cualquier otro dilema geopolítico mundial. Recordemos que Donald Trump ya desde su primera presidencia empezó a actuar en contra de este tipo de estos gobiernos que no le son totalmente afines a Estados Unidos. Recordemos que una circunstancia similar, no igual, pero muy similar, ya se empezó a dar en el 2019. Si tú tomas, yo estaba revisando algunos documentos, algunas circunstancias del año 2019-2020, ya se habló del cartel de los soles, ya se le dijo que Nicolás Maduro era el jefe del cartel de los soles, ya se le puso 15 millones de dólares de recompensa por la captura de Nicolás Maduro, ahora ya subió a 50, entonces ya es una retórica que se repite y hay unas palabras que son muy interesantes de Donald Trump que las dijo en junio del 2023, cuando él ya había terminado su periodo y estaba en campaña para regresar al segundo periodo. Y dijo en un mitin político en Carolina del Norte, pongo entre comillas, no son mis palabras, cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo. Y añadió, ahora le compramos petróleo al dictador y lo hacemos más rico. Es decir, ahí nos da a entender y nos deja ver con absoluta claridad, eso es lo bueno de Donald Trump, que en ciertas cosas es muy claro, no como otros gobiernos que esconden las cosas. ¿Cuáles son los intereses geopolíticos de Estados Unidos ya desde ese tiempo? El primero, cambiar el régimen venezolano, cambiarlo abiertamente por un gobierno más afín a los intereses norteamericanos. ¿Y por qué es importante Venezuela? ¿Por qué es tan importante Venezuela? Porque todos sabemos que Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, alrededor de 300.000 millones de barriles de petróleo. Y también sabemos que al cruzar el Mar Caribe, enfrente en las costas de la Florida, de Arizona, de Texas, hay las refinerías de petróleo de Estados Unidos cuya capacidad está hecha y diseñada precisamente para el petróleo pesado venezolano. Entonces Venezuela es una fruta llena de recursos que Estados Unidos no puede dejar o no puede perder. Entonces, a Estados Unidos en este marco geopolítico mundial, desde mi punto de vista, le asusta la posibilidad de que haya cada vez más injerencia China por un lado y rusa por el otro lado, que afecten a sus intereses y necesita asegurar un gobierno afín en Venezuela. Entonces, desde esta perspectiva que yo te estoy hablando, para mí el objetivo de este uso de la fuerza, que como te digo no es nuevo, ya se dio en el 2019 en otras circunstancias y con otras características, pero muy similar, no es más que el de tratar de presionar al gobierno de Maduro para lograr dos cosas. O, por un lado, concesiones, es decir, se vuelva un poco más amigable a Estados Unidos. Recordemos que hace 3 semanas, por otra parte, Estados Unidos le dio una licencia a ExxonMobil, empresa norteamericana, para que exporte a Estados Unidos petróleo venezolano. O sea, las enormes contradicciones que hay en este tema. Entonces, ahí nos deja entrever cuáles son los reales intereses. Presionar, o por una parte, presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que sea de más concesiones a Estados Unidos de alguna manera, para que se aleje un poco de China y de Rusia, o que sería lo que más quisiera Estados Unidos, generar un cambio de gobierno. Pero un cambio de gobierno que se genere desde adentro, no generado por la fuerza desde afuera, porque eso, desde mi perspectiva, es muy, muy, muy difícil de ver. Estados Unidos no está en una condición militar, ni política, ni económica como para meterse en una guerra interminable que sería una guerra en un país como Venezuela. Tal cual, Roberto. Y la población norteamericana no creo, es mi criterio personal, de que quieran ver morir a sus hijos en las tierras venezolanas. Entonces sería muy complicado. El objetivo de Estados Unidos, en principio, como te digo, es lograr un cambio de régimen, pero con
con actores locales. Recordemos que en el 2019 el actor local principal era aquella persona que se declaró presidente, ya no me acuerdo ni el apellido, Juan Guaidó, que le Bueno, declararon presidente. Ahora también hay ahora Edmundo González, hay un nuevo presidente venezolano. Esta ya parece la historia sin acabar. O en su defecto, si no es posible esta situación, recordemos que lo que quisiera hacer, creo yo, es lograr que a Venezuela sea un poco más amigable hacia Estados Unidos. También aquí yo creo que deberíamos pensar un poco es a qué acuerdos se llegaron en la reunión entre Putin y Trump en en Alaska Alaska. hace poco tiempo. Porque yo creo que de ley, o sea, estoy convencido de que de estas circunstancias geopolíticas de asegurar mi patio trasero, así como también el Kremlin, Putin, asegurar su zona de influencia, que es el Cáucaso, etcétera, estuvieron sobre la mesa dentro de estas conversaciones. No sabemos de qué hablaron, tal vez nunca lo sabremos, pero no podemos dejar de pensar que esto también se puso sobre la mesa. Roberto, aquí en función de lo que acabas de decir, una pregunta central. Venezuela, desde tu perspectiva, tiene un régimen, tiene un cartel, tiene un gobierno. ¿Qué tiene? ¿Qué es Maduro? A mí me llamaba la atención cuando en su discurso exacerbado, que es característico en él, hablaba de que es inmoral la presencia de los Estados Unidos en las costas venezolanas, en el Caribe. ¿Y acaso no es inmoral el haberle quitado la presidencia al señor González Urrutia? Ni siquiera Brasil reconoce en Maduro la condición de presidente. Tú conoces eso, Roberto. Entonces te decía, ¿qué tiene Venezuela en este momento? ¿Un jefe del cartel? ¿Tiene un régimen autoritario o tiene un gobierno electo democráticamente? Ahí lo pones muy complicada la definición, porque como tú bien sabes, habrá gente que piensa que es un gobierno democrático, habrá gente que piensa que es un gobierno autoritario no democrático y habrá gente que piensa y está convencida de que Venezuela no es siquiera un gobierno, sino que es un cartel de narcotráfico que se apoderó de un país. O sea, hay esos tres elementos. Uno se posiciona, tiene mucho de la evidencia empírica que se encuentre, que también, como te vuelvo y te digo, es limitada, no se puede encontrar. Yo he leído, justo cuando tú me propusiste este tema, que no lo había pensado, no lo había tenido muy en mente, me puse a buscar información y he leído bastantes artículos, por ejemplo, que nos hablan de que realmente, como es Venezuela, es un narcoestado. Y empecemos por ahí, por narcoestado. O sea, ¿qué es un narcoestado? En principio se denomina a un país en el que está penetrado por las estructuras criminales de algún tipo. De alguna manera está penetrado en sus instituciones fundamentales. Hablamos de instituciones políticas, instituciones judiciales, instituciones militares, instituciones policiales. La pregunta del millón es, ¿qué país de Latinoamérica no está en alguna manera atravesado por estas circunstancias? Veámonos nosotros mismos, por ejemplo, como Ecuador, cómo estamos penetrados. En realidad, para mí, este mote de narcoestado se me hace muy difícil de asimilar, porque yo no creo que un país sea un narcoestado en sí mismo. Yo creo que puede haber elementos dentro del Estado que actúen en contubernio con bandas y con el crimen, etcétera, el crimen transnacional. Por supuesto que sí. Como en Estados Unidos y en todos los países del mundo, por supuesto que sí existen como en los países donde se lava el dinero del narcotráfico, los 522.000 millones que habla la ONU, que son generalmente países en Europa, paraísos fiscales, Holanda, Luxemburgo, el del estado de Delaware en Estados Unidos, etcétera, etcétera. También podríamos decir que son narcoestados porque de alguna manera están penetrados por el crimen organizado. Si vamos a la historia, el único narcoestado que realmente como un estado generó un proceso y unas guerras para imponer una circunstancia de consumo de drogas a otro estado fue Inglaterra cuando generó las guerras del opio contra China. Y a las personas que nos escuchan sería interesante que lean acerca de esta circunstancia de lo que ocurrió. El gobierno colonial inglés llevó a dos guerras del opio contra China, la que finalmente venció, para imponerle el comercio del opio que producía en la India y para volverle
consumidor de opio a la gran mayoría de los chinos. Y ese sí fue realmente un narcoestado. O sea, el Estado en su conjunto actuando para forzar a otros estados a consumir drogas. Entonces, para mí es muy difícil yo poner el término narcoestado a un país. Y lo que sí estoy convencido que probablemente en Venezuela, como en todos los países latinoamericanos y como te decía, en todos los países del mundo, hay elementos dentro del Estado que trabajan en función de los intereses del crimen. Y ese es nuestro gran problema. O sea, ¿cómo tú enfrentas un proceso como el tráfico de drogas, por ejemplo? Cuando desde el año 2020, 2070, estoy loco, 1973, Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas y le pasó la responsabilidad del combatir el tráfico de drogas del Departamento de Seguridad eh, que sería como el de la policía, al Departamento de Defensa, es decir, a las Fuerzas Armadas. Ya han pasado desde el 73, ¿cuántos años? Más de 50 y pico de años y no se ha obtenido nada. Las cosas van de mal en peor. Todo va a peor. Y con miles de muertos, obviamente la gran mayoría de los muertos en Latinoamérica y en el sur global han sido por las balas, que obviamente que no se fabrican, ojo, tampoco se fabrican las balas ni las armas aquí, se fabrican allá, en el norte, en los consumidores, y por miles de muertos también en los países del norte, que son los que mueren con la nariz un poco blanca por lo que inhalan. Entonces, ese es un gran problema que deberíamos, creo yo, desde mi punto de vista, plantearnos hasta cierto punto cómo deberíamos combatir esta dinámica. Pero volviendo a la pregunta tuya, ¿qué considero yo que hay en Venezuela? En Venezuela considero que probablemente no es un país que tenga una democracia liberal como la que nosotros pensamos o creemos, porque hay que recordar que la democracia no es exclusivamente la democracia liberal que teníamos. Hay la democracia de los antiguos griegos, que era una democracia aristocrática, hay la democracia que se produjo después de la Revolución de Westfalia, la democracia que se produjo después de la Revolución Francesa. Hay diversos tipos de democracias. ¿Qué tipo de democracia hay en Venezuela? No lo sé. Las elecciones han sido muy cuestionadas permanentemente. Aquí también se cuestionó las elecciones, entonces entremos en el mismo saco. Aquí tampoco habría, pues, porque alguien cuestiona las elecciones, entonces aquí tampoco hay una democracia. Entonces, es un tema complicado. Yo creo que hay un gobierno que probablemente tiene tintes autoritarios, sí, probablemente sí, porque se lo ve, se puede ver en las circunstancias autoritarias. Que hay un gobierno que también tiene un gran apoyo de una buena parte del país, también se lo ve. Porque de lo contrario sería un gobierno que ya no se podría sostener, sería un gobierno que ya habría caído de alguna manera y que también ha entrado en una situación económica que también podríamos conversar de la situación económica por diversos motivos, por errores propios y también por los bloqueos que hacen los países de Occidente cuando no les gusta los gobiernos de otros países, sobre todo el sur global. BASC, confianza y seguridad certificadas. Vas, te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. Vas te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Roberto, pero sin querer entrar a debatir mucho sobre este tema en función del tiempo y del tema que hemos planteado en principio, sí decirte, Roberto, que los estados actuales, y era una posición de Henry Kissinger, con quien posiblemente mucha gente no comulga, pero él hablaba de la necesidad de que los estados vivan en un concepto de orden mundial basado en reglas, y contigo hablábamos de esto en uno de los tantos programas que hemos conversado. Los estados deben vivir en reglas y esto supone democracias participativas, que efectivamente el llegar al poder suponga un ejercicio democrático. Y lo que pasa en Venezuela está totalmente alejado de esto. Lo que pasa en Cuba está totalmente alejado de esto. Lo que pasa en Nicaragua, que llegará su momento, está totalmente alejado de este concepto de vivir en reglas. Tú mencionaste Westfalia, absolutamente. Los estados cambiaron a partir de Westfalia el concepto de democrático, el concepto de fronteras, el respeto a los estados y en su integridad territorial, absolutamente. Pero lo que pasa en Venezuela raya, distorsiona
más allá de los tipos de democracia que tú acabas de mencionar, sí de dejar en claro que ahí hay un caso que es sui generis, porque simplemente al pueblo se le ha arrebatado la decisión que tomó en las últimas elecciones, en las que abiertamente ganó el señor González Urrutia. Y este individuo, que es ya incómodo en Miraflores, es incómodo para América Latina, porque si lo analizamos, y lo vamos a hacer brevemente, ¿cuál es la posición de este sur global que tú mencionas respecto a este incómodo individuo que está en Miraflores? Entonces, Roberto, la democracia se está inobservando en estos países y posiblemente enmascarado en la problemática de tipo del narcotráfico, de los narcoestados que tú lo explicaste con bastante precisión. Ciertamente hay una cuestión que está pendiente y que molesta a todo el mundo. La Carta Democrática Latinoamericana, mi querido Roberto, no ha sido aplicada. En el 2017, Maduro se nos rió de América Latina y de la OEA y salió de la OEA porque la gente comenzó a reclamar luego de la declaración de Lima de que se había transgredido los conceptos democráticos en Venezuela. Entonces, desde mi óptica, lo que tienen ahí es un tiranuelo, tienen un dictador aferrado al poder y que está dispuesto a llevar a su país a las peores condiciones, posiblemente a enfrentar una operación militar. Y ahí te quería consultarte para tratar de desmarcarme de esto que se vuelve bastante importante decirlo. Roberto, ¿el despliegue de la flota norteamericana frente a Venezuela constituye un acto de disuasión estratégica o una preparación para una intervención militar directa? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, para no rehuir tu, tu comentario, yo, como vuelvo y te repito, no me atrevería a calificar al gobierno de Maduro de alguna manera. Lo que sí te diría, y pienso yo, estoy convencido de que todo país debe tomar sus propias decisiones sin interferencias externas. Se llama soberanía. Estados Unidos se ha paseado por el mundo creando guerras generalmente la justificación de llevar la democracia a muchos pueblos del mundo. Hablemos de Irak, hablemos de Afganistán, hablemos ahora de Siria, hablemos de Libia. ¿Y cuál es el resultado que ha habido con las intervenciones extranjeras para llevar la democracia a esos lugares? Caos, absolutamente. Caos. Yo estoy convencido de que Venezuela y cualquier país tiene que tener y seguir sus propios caminos que estén definidos por su propio diálogo social interno, sin injerencias e interferencias externas. Ese es mi criterio muy general. Entonces, dicho desde esa perspectiva, para mí los únicos que tienen que dar solución a los problemas de los venezolanos son los venezolanos. Asimismo, como los únicos que debemos dar solución a los problemas ecuatorianos somos los ecuatorianos, sin injerencias externas, sin injerencias extranjeras, que a mucha gente dentro del país le encanta llamar, porque siempre hacemos lo mismo, lastimosamente. Mucha gente dentro de cada país quiere que vengan otros países amigos de cada uno de ellos, de visiones políticas diversas o ideológicas, a ayudarles a obtener el poder. Pero no es más que la lucha por el poder, a costa de lo que sea. Y recordemos que Estados Unidos, con el discurso de la democracia, es tan, ¿cuál sería la palabra? Tan irreal, tan mentiroso, porque al mismo tiempo que nos habla de democracia aquí en Latinoamérica, que aquí no hay democracia, no tiene ningún reparo en hacer grandes negocios y ser gran amigo de monarquías absolutistas, imperialistas, etcétera, como las de Arabia Saudita, como las de Qatar, como las de los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran hipocresía que se maneja dentro del contexto internacional porque volvemos ahora, si tomemos de la mano del el realismo dentro del análisis de las relaciones internacionales, volvemos al tema de que en el ámbito de los países, en el ámbito de las relaciones internacionales, no existen ni los amigos ni existen los enemigos, lo que existen son los intereses. Y Estados Unidos y cómo actúa nos habla claramente de que para Estados Unidos los amigos y los enemigos van de la mano de sus intereses. Cuando los intereses están, eh, coinciden con determinado gobierno, será un gran amigo. Cuando los intereses no coinciden con un determinado gobierno, será un gran enemigo, así de simple, lastimosamente. Ahora, Coincido perdón, contigo, coincido contigo, perdón, Roberto. perdón, me había olvidado la pregunta que habías hecho respecto a si es que es solamente, yo creo que es
yo creo que es muy difícil que se dé una invasión, por los argumentos que te decía. Primero, el despliegue de fuerzas no es suficiente para tratar de hacer una invasión. Que en determinado momento puedan tener planes para lanzar ataques puntuales, que dicho sea de paso, yo eso sí estoy convencido, que operaciones especiales sí las deben estar realizando muy probablemente, que tal vez han infiltrado gente, puede ser, que están trabajando con la oposición de Venezuela, al gobierno de Venezuela, es un hecho, deben estar trabajando, tratando de coordinar acciones, como ya lo intentaron hacer en el pasado, asimismo con lo que tú hablabas, de esa terriblemente mal coordinada acción que hicieron en el 2020, si no me equivoco, muy parecida a la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba hace ya 6 décadas. Pero más allá de eso, yo creo que es muy difícil que Estados Unidos haga una intervención directa. Lo más probable es que pueda tratar de hacer un bloqueo marítimo naval que limite también las posibilidades de exportación de Venezuela y le ahogue aún más ya económicamente, que sería un camino que podrían llevar. O sea, eso sí es muy factible. Que establezcan una línea de exclusión, que limiten el ingreso de buques a los puertos venezolanos y el comercio se vería totalmente afectado y sería crítico probablemente para Venezuela. Es decir, ejercer presión, una presión geopolítica con los dos objetivos que yo te había dicho. Generar un cambio de gobierno, pero aliado de la gente interna, de la realidad interna de Venezuela, es decir, llevarle a la situación económica tan grave a Venezuela nuevamente a que la gente al final pida un cambio, pero eso es muy poco probable si es que tomamos en cuenta que ya Venezuela lleva al menos desde el año 2013, si no me equivoco, con sanciones de parte de Estados Unidos que han hundido y hundieron la economía venezolana a un tercio, ¿verás? Yo leía datos e información respecto a la economía venezolana, por ejemplo, ahorita es apenas un tercio de lo que fue en el 2013. O sea, a ese nivel se ha llevado las sanciones, no digo solo las sanciones, probablemente los errores económicos internos, probablemente, pero a ese nivel ha llegado la crisis de Venezuela. O sea, la posibilidad que yo creo que deben estar pensando los planificadores en Estados Unidos es forzar algo así, un cambio, o si es que no es factible ese cambio porque la resiliencia de la gente en Venezuela, del pueblo venezolano, es tal no se genera un cambio interno, buscar que ese gobierno sea más accesible a los intereses norteamericanos. Roberto, absolutamente yo coincido en lo que tú mencionabas, de que los grandes cambios que deben darse en Venezuela tiene que venir, pues, ciertamente desde su población. El pueblo venezolano es el que tiene que armarse del valor necesario para recuperar su democracia. Sus Fuerzas Armadas tienen que trabajar en pos del país, no al trabajar a favor del partido político en este momento. Y lamentablemente el tiempo no nos va a quedar muy corto para analizar más adelante la cuestión de la estructura militar dentro del orden de batalla. ¿Cómo veías tú cómo quedó la estructura militar? Ahí yo veo que un mando militar bastante afectado y bastante politizado. No sé qué opinas, no estaría en la posibilidad de conducir una defensa como corresponde a un grupo militar bien organizado y bien profesional. No sé qué opinas tú dentro del orden de batalla, que también la parte jerárquica y la parte institucional de las Fuerzas Armadas es esencial. ¿Cómo le ves tú, Roberto, después de tanto manipuleo político, después de que han ascendido a personal de tropa a los altos grados militares para la conducción de estas Fuerzas Armadas? ¿Están en condiciones en ese escenario de conducir una defensa en el supuesto no consentido de que Estados Unidos intervenga directamente? Mira, yo creo por las capacidades de Venezuela y por las capacidades de Estados Unidos, es que Estados Unidos podría invadir, podría ocupar Caracas en un relativo corto tiempo, porque no creo que las capacidades de las Fuerzas Armadas venezolanas sean tales como para dar una fuerte resistencia en una guerra convencional contra Estados Unidos. Muy difícil. Pero una cosa es lograr y llegar a Caracas, ocupar el Palacio de Miraflores, inclusive tomarle preso a Maduro y a los supuestos jefes del cartel de los llamados soles. Pero otra cosa es poder controlar el país.
Y ahí la cosa se vuelve muy, muy, muy difícil. Para empezar, pensemos, por ejemplo, que de las costas venezolanas hasta Caracas, desde el aeropuerto de Maiquetía, más o menos, hay 12 kilómetros, es poco. Pero es una sola vía que es totalmente escarpada, porque sube desde la costa a más de 1000 metros de altura en apenas 12 kilómetros. Muy difícil de transitar. Eso, por ejemplo, ya de por sí sería una gran masacre de militares de lado y lado probablemente. Y la pregunta que yo me haría es, ¿hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a meterse en otra guerra interminable como las que tuvo en Afganistán, como las que tuvo en Irak? ¿Hasta qué punto? Yo no creo que estén en esas condiciones, porque desviaría mucho de sus capacidades militares de lo que ellos entienden ahora como su principal amenaza, que es China y el sudeste asiático. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que muy, muy, muy difícil si no imposible, me atrevería a decir casi imposible de que Estados Unidos pretenda hacer algún tipo de incursión militar, a pesar de que, como te digo, tampoco pensaría que las Fuerzas Armadas de Venezuela pueden dar gran resistencia. Pero sí, el pueblo venezolano, y más aún, si es que es un pueblo organizado, no sé hasta qué nivel realmente estas milicias, las mismas Fuerzas Armadas tengan un pensamiento unificado y una realidad estratégica como para que puedan resistir, pero podría convertirse en un Vietnam sudamericano para Estados Unidos con facilidad. No lo sabemos, estoy elucubrando, estoy pensando, pero creo que eso debe estar también en la mente de los planificadores norteamericanos. Roberto, en este escenario que hemos planteado, ¿cómo crees que reaccionarían los aliados de Maduro? Algo mencionaste tú. ¿Cuál debería ser la reacción de los rusos, de los chinos, de los iraníes frente a este movimiento militar de los Estados Unidos? Es muy interesante. Eso es algo que yo te decía. De este tema deben haber hablado en la cumbre que hubo entre Estados Unidos y Rusia en Alaska. Y probablemente recuerda que va a haber una próxima cumbre en China. Te está hablando de que tal vez vaya hasta Donald Trump a China, que tal vez se reúna con Xi Jinping y Vladimir Putin. Elocubrando, pensaríamos que tendría cierto parecido a la conferencia de Yalta, donde los ganadores de la Segunda Guerra Mundial se repartieron el planeta en zonas de influencia. Podría ser. Podría ser que en estas reuniones finalmente los rusos y los chinos digan, ¿sabe qué? Ya nosotros no nos metemos en América, ese es tu feudo norteamericano. Nosotros, pero también tú no te metas en el Cáucaso, no te metas en Taiwán, qué sé yo. Es muy difícil de saber hacia dónde caminamos. Esa es una de las probabilidades. Puede ser que no se lleguen a acuerdos y que Estados Unidos y que China y Rusia, sobre todo Rusia, creo yo, tiene ahora más interés sobre Venezuela que la misma China, continúen metiéndose acá. Es algo que todavía no lo podemos discernir. Lo que yo sí creo y que deberíamos los latinoamericanos pensar es que los intereses de Estados Unidos son intereses que no van a cambiar y que cada vez se están manifestando con gran fuerza. Y el próximo paso, desde mi punto de vista muy personal, que va a dar Estados Unidos no va a ser contra Nicaragua. Nicaragua es tan insignificante y no tiene recursos que para Estados Unidos no es algo importante. Para mí, el próximo paso que va a intentar dar Estados Unidos es contra Brasil. Y lo va a hacer primero buscando la generación de un cambio de gobierno por un gobierno más afín. Lo que está haciendo Estados Unidos con la imposición de aranceles del 50% a Brasil, con el pretexto de que han sido muy malos con Jair Bolsonaro solo por querer dar un golpe de Estado, es terriblemente evidente que el próximo objetivo es cambiarle las cosas en Brasil, porque Brasil sí tiene un poder y un peso geopolítico muy importante. Incluso, no me acuerdo quién fue uno de los estrategas norteamericanos, en algún momento dijo, palabras más, palabras menos, dijo, Latinoamérica será el camino que coja Brasil. Es decir, si Brasil se convierte en un actor geopolítico mundial, de peso mundial, Latinoamérica muy probablemente se unirá a Brasil o irá por ese camino. Y eso para Estados Unidos es perder su patio trasero. Entonces, el próximo objetivo, desde mi punto de vista, es Brasil. Y por último, si no logran generar un cambio de gobierno,
van a hacer todo lo que han hecho permanentemente Estados Unidos a través del tiempo, generar conflictos internos, generar desestabilización, hasta llegar incluso a una secesión. Recordemos que una de las mejores estrategias que tienen los grandes países para enfrentarse a los otros es la balcanización de esos otros países, es decir, generar tantos conflictos internos que llegue a haber momentos en que esos países se destruyan internamente y se conviertan en pequeños paísitos que no tengan ningún peso geopolítico importante. Estados Unidos no tendría ningún inconveniente en tratar de generar una balcanización de Brasil en algún momento, es decir, separar sus partes diversas y en varios países. Recordemos que al contrario de lo que es Europa, por ejemplo, y los países del Asia inclusive, Latinoamérica ha sido siempre una de las zonas en ese sentido más estables. Los 20 países latinoamericanos, no estoy seguro, son 20, es casi los mismos que desde el siglo pasado, desde la independencia prácticamente, con pequeñas diferencias, con pequeñas variaciones, pero son los mismos. Si tú comparas a los países que habían no tan lejos como a fines a principios de los años 90 en Europa, ahora hay como 13, 14 países nuevos, si no hay más. Es decir, las fronteras son tan movibles, tan dinámicas, entre comillas, en función de los intereses y los procesos que eso puede darse. Entonces, lo que yo creo que deberíamos mirar los latinoamericanos es hacia dónde esta situación geopolítica mundial nos va a empujar y en qué nos va a convertir. Si nos vamos a convertir en un actor geopolítico por nuestros propios medios alrededor de Brasil, que podría ser una opción, o si simplemente nos vamos a convertir en áreas de influencia de las grandes poderes geopolíticos mundiales o lacayos serviles a los poderes geopolíticos mundiales de diverso tipo. No sé, no lo sabemos. Lo que ya somos, Roberto, lo que ya somos. Así es. Roberto, imaginemos, volviendo al escenario este de la presencia norteamericana con su importante fuerza naval en las costas venezolanas, ¿qué debemos de esperar desde tu óptica? Muy bien ilustrada, mi querido Roberto. ¿Qué debemos de esperar para los subsiguientes meses? ¿Qué va a suceder? Te pongo cuatro escenarios posibles para que tú los analices brevemente. Eh, Se puede dar un escenario de disuasión, es decir, los buques de Estados Unidos patrullan fuera de aguas venezolanas, interceptan cargamentos y hacen presión política, psicológica con Caracas. Caracas responde con patrullas, ejercicios, drones, pero evita choques directos. Esto en términos de lo que te decía, disuasión. Primer escenario. Segundo escenario, casi bloqueo, una suerte de bloqueo selectivo, es decir, los Estados Unidos endurecen las medidas de interdicción en rutas de salida, entrada, esto del mar Caribe hacia el Atlántico, de frente al Orinoco. No declara bloqueo por mar, pero incrementa inspecciones y presiona, y por supuesto su presencia con medios aéreos, aviones P-8, quién sabe qué aviones AWACS. En definitiva, esto supone un impacto económico para armadores venezolanos, para PDVSA, el aspecto comercial que tú mencionabas del petróleo. Esto en cuanto a un casi bloqueo. Un tercer escenario, Roberto, te decía, un choque limitado. Un choque limitado a estos dos protagonistas de esta condición. Es decir, un encuentro naval o aéreo, una colisión que dispare advertencias, drones derribados, un castigo puntual, que Estados Unidos neutralice unidades radáricas costeras, lanchas rápidas. Pudiera ser un escenario que en un momento dado puede disparar las circunstancias que están viviendo actualmente. Y finalmente una escalada mayor, que sería el escenario más complejo, es decir, partiendo de ese choque limitado, si es que los Estados Unidos y los venezolanos finalmente tienen un choque en los términos que he mencionado, pudiera dispararse esta escalada mayor y pudiera generar un conflicto ya de condiciones mucho más complejas de analizarlas. En ese sentido, Roberto, ¿cómo lo ves tú de estos cuatro escenarios que te planteo: disuasión, bloqueo, choque o una escalada mayor en los subsiguientes meses? ¿Qué crees tú que pueda suceder? Yo creo, son muy interesantes los escenarios que tú planteas. Yo personalmente creo que son escenarios que deben tener sobre la mesa tanto del un bando como del otro bando y que no son necesariamente excluyentes.
Porque si tú lo consideras, lo puedes analizar desde el primero que tú indicaste hasta el último, el cuarto, pueden ser también escaladas. Es decir, el primer escenario puede mantenerse durante cierto tiempo para pasar a un segundo, a un tercero, a un cuarto escenario, conforme se vayan desenvolviendo las circunstancias. En principio, yo pensaría que lo que va a haber es disuasión, este ámbito de disuasión. Probablemente se estén analizando otras acciones que puedan llegar a un bloqueo y dependiendo de cómo se den las cosas, cuáles sean las reacciones del un lado y del otro lado, tranquilamente podríamos llegar a un evento de tercero o de cuarto escenario como tú acabas de plantear. Yo creo que todavía están abiertas las cartas en estas circunstancias y es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar. Lo que sí estoy convencido que es que al menos dentro del gobierno de Trump y tomando en cuenta también sus características de cierta impredecibilidad y de actuar a veces con determinadas ¿cómo llamaríamos? Apresuramientos, cualquier cosa podría pasar. O sea, volvemos nuevamente en que hay un nivel de incertidumbre aún mayor porque estamos frente a un gobernante que actúa de manera imprevista en determinadas circunstancias y de manera extrema en otras. También su forma de negociar es la maximización de la amenaza, recordemos. O sea, lo que está haciendo ahorita es obvio, es lo que siempre ha hecho, maximiza la amenaza para llegar a tratar de lograr acuerdos y es lo que yo creo que en principio está tratando de hacer. Pero que una situación así de peligrosa también puede desencadenar en incrementarse eventos de riesgo que puedan llevar incluso a un enfrentamiento abierto. Que no creo, en fin, que creo que sería el más improbable que pueda pasar. En principio yo pensaría que que va a pasar es que esto se va a mantener tal cual y conforme se den estas negociaciones de presión que está haciendo para tratar de obtener cosas a favor para Estados Unidos, que es decir, que el gobierno de Venezuela se limite, por ejemplo, en sus lazos comerciales con China, se limite con Rusia, esté más abierto a servir a los intereses de Estados Unidos, la cosa podrá ir bajando de nivel. Si es que el gobierno de Maduro se niega a eso, probablemente seguirá ampliándose el nivel y obviamente la retórica, porque obvio, nunca Estados Unidos va a admitir que sus intenciones con Venezuela es en función de asuntos geopolíticos y de recursos para asegurar su patio trasero, sino va a siempre insistir de que se encuentra tratando de salvarle al pueblo venezolano de Maduro y todo su combo de que bajó directamente desde el infierno para apoderarse de la patria de Bolívar. Roberto, a propósito de los recursos, por ahí circula, entre tanta información que circula en redes sociales que no son dignas de credibilidad, se habla también mucho, ya para ir cerrando, Roberto, se habla mucho del interés de Estados Unidos en los recursos del Esequibo, recordando que hay una problemática limítrofe, no resuelta, entre Guyana y, por supuesto, Venezuela. ¿Cuál es tu criterio? ¿Hay algo realmente que decir ahí? Se habla que tienen uranio y es la típica especulación de los recursos que tú mencionas y quizás por ahí es el gran interés. No sé qué opinas tú, Roberto, ya para ir cerrando. Por supuesto, para empezar, el tema del Esequibo es una reclamación que tiene Venezuela desde hace muchos años hacia Guyana. Y es una zona de reclamación que ha estado fuera del radar geopolítico mundial porque generalmente era una zona de territorio semiselvático y selvático que no tenía mayor importancia geopolítica, geoestratégica para nadie, más que las consideraciones territoriales de los países latinoamericanos, que lastimosamente después de que nos independizamos de la corona, también fuimos construyendo nuestras fronteras de una manera eh, complicada, por decirlo menos, construyendo estados antes de construir naciones, que debió haber sido el paso al revés. Pero en fin, pero el problema se dio cuando la misma ExxonMobil encontró petróleo en la zona del Esequibo y grandes depósitos se habla de minerales de cierto tipo, ni minerales importantes para el desarrollo tecnológico actual de Estados Unidos. Entonces ahí empezamos a ver ya que el Esequibo cobró enorme importancia, que Guyana cobró enorme importancia ya para Estados Unidos y obviamente se convierte en un problema más de carácter geopolítico.
que dentro de las presiones que debe estar haciendo Estados Unidos a Venezuela también está el de que de alguna manera, yo no diría que dejen de lado sus reclamaciones sobre el Esequibo, pero que lo que sí estarían, yo creo, aceptando Estados Unidos es de que las empresas que trabajen en esa zona, en esos grandes procesos y proyectos petrolíferos y minerales, sean empresas norteamericanas. Es decir, lo que le interesa a Estados Unidos no son las peleas entre dos países latinoamericanos, ni quién tiene la razón, ni quién no tiene la razón. Lo que le interesa es quién controla los recursos que están en esa zona. Y su único interés es que ellos controlen esos recursos, independientemente si nominalmente son venezolanos o nominalmente son de Guyana. Si es que el gobierno de Guyana es un gobierno afín a Estados Unidos, querrá que sea algo de Guyana. Si es que el gobierno de Venezuela es un gobierno afín a Estados Unidos, querrá que sea de Venezuela. Así de simple. Perfecto, Roberto. El tiempo nos ha quedado corto. Te comprometo para una segunda versión de este programa luego de que los acontecimientos no se atropellen y permitan finalmente que el resultado esperado sea que Venezuela recupere su democracia. Ese debe ser el leitmotiv que nos ocupa a todos quienes estamos opinando en estos temas. Quiero agradecerte, mi querido Roberto, agradecer también a nuestros auspiciantes, a los grupos que nos han permitido aplicar este programa. Mil gracias por permitirnos ingresar en sus lugares. Roberto, te esperamos en una siguiente oportunidad. Gracias y será así. Buenas noches, un abrazo, Roberto. Muchas gracias, Tim, y saludos a todos. Basque te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. Basque te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego.